Hola, ¿cómo les va? Bueno, queremos proponerles una pequeña teórica en formato video que los pueda acompañar en las actividades de esta semana y que quizá permita reforzar ciertas atenciones sobre cómo atender a esta relación entre geometría, medida y, y criterios organizativos que terminan cifrándose en un concepto que, que para nosotros es muy importante, que es la idea de tipo, que tiene que ver con cómo se establecen las relaciones entre todo lo que tiene de singular la forma arquitectónica y también lo que tiene de general, es decir, cómo distintas obras con distintas características pueden ser estudiadas en el marco de los estudios tipológicos a partir de sus relaciones de semejanza y diferencia, comprendiendo que en su organización se cifran modos de habitar, modos de producir, marcos normativos, toda una serie de dimensiones técnicas y culturales que, que determinan justamente aquello que en arquitectura puede comprenderse como un conocimiento general, es decir, como una manera de comprender eh, cómo cada proyecto dialoga o establece una relación de mayor continuidad o mayor discontinuidad con los modos de hacer arquitectura que tienden a responder a sus condiciones de producción. Muy concretamente nos interesa en este caso establecer una relación comparativa entre dos casos de arquitectura producidos bastante recientemente en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Núñez. El primero es el edificio en la calle 11 de septiembre, producido por Sebastián Adamo y Marcelo Faiden en 2011, hace algunos años. Se trata de un edificio en un tejido regular de la ciudad. Cuando digo regular quiero decir definido por manzanas de más o menos 100 por 100 metros, con un sistema de parcelamiento basado en estas parcelas de 8 metros 66 de ancho, es decir, con toda una serie de características que son comunes a muchos de los barrios del área metropolitana de Buenos Aires. Concretamente se trata de una parcela que está en los tramos medios de la cuadra, por lo tanto es una parcela profunda que tiende a tener más de 45 metros de largo, ¿no? Por estos 8 metros 66 de ancho, lo que la hace angosta y profunda, o mejor dicho, de un ancho estándar, pero bastante profunda comparativamente con otras parcelas de la misma manzana y del resto de la ciudad. Estas parcelas de los tramos medios de las calles justamente se caracterizan por poder desarrollar a lo largo de la parcela toda una serie de condiciones dada la proporción de la parcela, que básicamente tienen que ver con cómo entender la ocupación del frente de la parcela, que es el área edificable en la ciudad de Buenos Aires. En el momento en el que se produjeron estos edificios había un marco normativo que promovía la liberación del centro de la manzana, con una proporción que variaba según los distritos, y la ocupación de la banda que reconocemos ocupada en este caso entre la calle y lo que podríamos entender como el primer tercio del ancho de la manzana. Se trata de un edificio que introduce algunas características particulares. Tiene un pequeño retiro respecto de la calle que vemos del lado derecho, ¿no? Un retiro de aproximadamente un par de metros. A partir de ahí se arma el bloque edificado, que es muy compacto y que va desde el frente hacia el fondo, que tiene una organización que en apariencia es un poco simétrica, en el sentido que vuelve a producir una unidad hacia el frente con este balcón angosto y una unidad hacia el fondo con otro balcón angosto. Los dos balcones van toman el ancho completo de la fachada, van de medianera a medianera. Se distingue muy drásticamente el comportamiento de las medianeras como dos tapas dominantemente ciegas, digamos, y el comportamiento de frente y contrafrente como dos caras dominantemente permeables, ¿no? En esa organización hay una pequeña asimetría, ¿no? La unidad del frente, que se vuelca directamente a la calle, es una unidad que está unificada, que tiene un espacio de uso casi único, complementado por un baño compartimentado, un placar
y una mesada que abre la cocina a ese espacio único. Entonces el departamento del frente se abre hacia la calle tiende a tener un ancho de más o menos 18 metros, que sumado al retiro tiende a producir un ancho neto de más o menos 20 metros, ¿no? Y del lado de, quiero decir, de un ancho de espacio urbano, ¿no? De más o menos 20 metros, del lado del contrafrente lo que vamos a encontrar es un retiro que tiende a ser de más o menos 12 metros o algo parecido a eso, que si imaginamos duplicado en el vecino que está del otro lado de la manzana, también vuelve a producir un espacio urbano de un poco más de 20 metros, ¿no? Es decir, el bloque edificado tiende a buscar una posición que genere espacios urbanos del rango de los 20 metros hacia el frente y hacia el contrafrente, y pone una unidad de cara a cada uno de esos dos espacios, como si se tratara de unidades apareadas por el dorso, ¿no? Como espalda con espalda. Esas unidades son asimétricas, la que da a la calle es un poco más grande, la que da al contrafrente es un poco más chica. Esto quizá tiene que ver con las orientaciones y con la jerarquización del espacio de la calle. La unidad del frente parece más importante porque además no solo da a la calle, que es un espacio en general con arbolado, con ciertas garantías de disponibilidad de espacio abierto, donde en este caso además hay una muy buena orientación, que es una orientación noreste, toma el sol de la mañana, que es un sol muy favorable. La unidad del otro lado toma el suroeste, que en todo caso recibe como máximo el sol de última hora de la tarde en verano, que es un sol un poco ingrato, ¿no? Pero también pasa que el espacio del centro libre de Manzana es un espacio que muchas veces está interferido porque hay edificaciones que se construyeron con otros marcos normativos y que avanzan sobre ese espacio, generan un espacio menos nítido, con lo cual pareciera haber como una jerarquía definida por ese cambio de medida entre el frente y el contrafrente. En particular, el edificio tiene una característica muy singular, que es que toda la estructura aparece definida a modo de tabiques que quedan embebidos en los espesores de los muros, con lo cual desaparecen los indicios que pueden muchas veces definir los ritmos de los espacios a partir de la presencia de vigas, de columnas, sino que al quedar contenidos estos tabiques en los espesores de muros, bueno, lo que se presenta es un espacio mucho más liso, mucho menos determinado por secuencias rítmicas particulares, que básicamente lo que tiene es, en todo caso, como principales efectos cualitativos, la organización de la carpintería sobre el frente y la aparición de una puerta de ingreso a cada unidad con una ventana complementaria muy cerca del tabique que divide la unidad del frente con la del contrafrente, volcada sobre una de las medianeras que tiene un paño traslúcido, además de el sistema de carpinterías que organiza la puerta que va hacia el baño y el placar, ¿no? Es decir, esos serían de alguna manera los elementos que definen la presencia de ciertos cambios cualitativos en el comportamiento de las envolventes, que por otro lado se mantienen muy lisas y muy homogéneas. Hay sí un dato importante, que es cómo se ordenan las mediciones, ¿no? Los ritmos del edificio, que tienen que ver con cómo ese núcleo, que conforman escaleras, ascensores, placares, baños y mesadas de cocina, ocupa un tercio del ancho de la planta, y se empieza a ordenar esta secuencia entre un tercio con ese núcleo y dos tercios sin eso, como una planta realmente mucho más libre y amplia, que tiende a tener más de 5 metros de ancho, ¿no? Y que alcanza el ancho total en una banda pegada al frente y al contrafrente, donde el núcleo se retira de la carpintería y permite que haya una carpintería armada en 3 módulos de 2 hojas corredizas cada uno, que conforman un poco esta secuencia, con paños corredizos de más o menos 1,40 m cada uno, ¿no? Que es una medida muy corriente, muy regular, que permite que la carpintería pueda ser alta y tener dentro de todo paños de vidrio bastante estándar, ¿no?
que en este caso tienen la medida principal en el sentido vertical. Ahí podemos reconocer que también la profundidad de la planta se organiza en tercios, donde hay un tercio, que es el que está más cerca del frente o del contrafrente, asociado a los balcones, que adopta una medida, y después 2 tercios que tienen que ver con el espacio de la unidad que conforma la pata larga de esta especie de L, que va acompañada al núcleo, ¿no? Entonces podemos reconocer en un caso ese ritmo B2B y en el otro el ritmo C2C, que a la vez tienen que ver con esos ritmos A2A, que de alguna manera ordenan la comprensión de los lugares más amplios y una secuencia, ¿no?, de relaciones cuidadosamente proporcionadas entre la banda de ancho completo y la banda de 2 tercios de ancho y el espacio, ¿no?, que propone una profundidad asociada a las envolventes exteriores contra el que propone una profundidad asociada un poco más a los lados más internos. Como veíamos, la profundidad de la unidad tiende a estar entre 15 y 11 metros, una hacia el frente y otra hacia el contrafrente. Son profundidades importantes, ¿no? Tener 15 metros entre un paño de carpintería y el fondo del ambiente es un largo considerable. Por eso es importante la función de esa segunda ventana puesta contra la medianera, que aporta ese punto de luz complementaria. Acá podemos ver que es muy influyente en este caso, ¿no?, la lisura del tratamiento de las superficies, ¿no? Como vemos que cielo raso, muro medianero y piso no dan cuenta de ninguna modulación, ¿no? Como el cielo raso, que está hecho de hormigón a la vista, está hecho con paneles fenólicos que no refuerzan mucho el buñado, la referencia rítmica, sino que tienden a verse como bastante continuos. El piso no está despiezado en módulos de baldosas, juntas, etcétera, tiende a verse como muy continuo. Todo tiene una expresión muy lisa, casi por momentos casi brillante, ¿no? Y esto tiende a reforzar esta idea como de medir al espacio, sobre todo con su dimensión dominante, ¿no? Y no perder la tensión o no atravesar esa tensión por sistemas rítmicos intermedios. Es importante ver que esas profundidades importantes que mencionábamos, la de los 15 metros hacia el frente, por ejemplo, está sin embargo regulada por un esfuerzo que hace el proyecto, que es salirse de las alturas estándar habituales en los edificios de propiedad horizontal en Buenos Aires e introducir en este caso como una altura libre, no de 2,60 como suele ser la mínima reglamentaria y que tiende a cumplirse en la mayoría de los edificios urbanos contemporáneos, sino de 3,17. Le agrega casi 60 centímetros más a esa altura libre, hace este esfuerzo de resolver la estructura sin presentar vigas que interfieran con esa altura, y por lo tanto podemos encontrar que hacia el frente tenemos un ángulo de incidencia solar, por ejemplo, si quisiéramos reconocer eso, de 12 grados, que es un ángulo que es compatible, por ejemplo, con la incidencia solar que tiene sobre el noreste el Sol en buena parte del año a media mañana. O sea, podemos encontrar que el Sol está entrando en toda la profundidad de la planta a las 10 de la mañana en algunos momentos del año, ¿no? Esto es una condición bastante particular de entender cómo forzar este aumento de altura y sacar provecho de esa orientación, cosa por supuesto que no sucede de la misma forma en el contrafrente, en el que se vuelve importante acortar esa profundidad para poder tener ángulos de más o menos 16 grados, que en ese caso, no siendo soles tan favorables, permiten que por lo menos haya una buena calidad de luz. Esto va acompañado de este diseño de la banda que ocupa el balcón, que en vez de producir el aumento de espesor bajando la losa o generando una viga hacia abajo, etcétera, produce un talón que contiene todas las aislaciones
y los tratamientos necesarios para poder tener este balcón muy plantado, que produce este talón que levanta el borde inferior del umbral de la carpintería, que hace que no se conciba este balcón como una expansión directa del interior en el exterior, pero sí que la carpintería se pueda pegar bien arriba a la losa y justamente presentar esta máxima apertura a la incidencia del sol sin que interfiera el dintel de la ventana. Ahí podemos reconocer que el balcón justamente no es un espacio de un suelo pavimentado o embaldosado, sino un espacio concebido sobre todo como un gran cantero, en el que además se produce en el primer plano, ¿no?, como en el más cercano a nosotros, una carpintería con estos 3 módulos de ventanas corredizas divididas al medio, es decir, un ritmo de 6 o 3 contra un ritmo hacia el frente de 4 módulos de parantes que tienen unos toldos translúcidos que permiten regular la incidencia solar cuando se vuelva demasiado intensa o incómoda, ¿no? Esto genera una especie de doble fachada que se comporta menos como un balcón y más como una envolvente desplegada, ¿no?, que regula la relación entre interior y exterior. Justamente esto lo que hace es definir una situación muy caracterizada, muy interesante, en ese punto en el que la planta adquiere el ancho completo y que toma ese primer tercio de la profundidad de la planta. Y si vemos imágenes de los interiores de las viviendas, podemos reconocer cómo muchos equipamientos tienden a disponerse bien arrimados a esa situación. Fíjense que en esta unidad, por ejemplo, si bien la mesada de la cocina está volcada en el espacio que queda contenido en el tercio de la derecha, aún así la cama también se pone en ese lugar, es decir, se juntan casi todas las actividades de la casa, dormir, estar, comer, en el mismo lugar, que es ese espacio de ancho completo, bien pegado al balcón, y se arma, en este caso, un lugar complementario de trabajo del lado opuesto, ¿no? Es decir, es como si el espacio se volviera como un espacio muy, muy tensado, ¿no?, hacia aplicarse casi como una sopapa a esta envolvente muy caracterizada, donde se concentran probablemente las actividades más intensas de los departamentos y donde se convive con esta condición casi de jardín en altura que tiende a tener ese espesor de balcón, ¿no? Ese espesor justamente lo que hace es volverse menos un lugar de uso y más un lugar de acondicionamiento de la relación, de acondicionamiento y regulación de la relación de la vivienda con la ciudad. Acá podemos ver cómo entonces el frente, ese primer plano definido por los parantes, los toldos, la solución de una baranda muy muy ligera que tiende a producir la mínima interferencia posible entre el espacio urbano y el espacio ajardinado, ¿no? Bueno, se mide ahora en un módulo que tiende a tener un par de metros, ¿no? Es un poco más ancho que el módulo de una carpintería, que como decíamos estaba en 1,40 m, pero más angosto que el doble módulo de la carpintería, que tendía a tener casi 3 metros. Probablemente los toldos no puedan funcionar tan bien en anchos de casi 3 metros. Bueno, puede ser que tenga que ver con medidas asociadas a la tecnología del envolvente del primer plano respecto al envolvente del segundo plano, y aún así esto introduce un dato interesante, que es un cambio de proporción que hace que en vez de haber 6 parantes sobre el frente haya 4, ¿no? Es decir, bueno, depende cómo contemos los parantes, pero quiero decir 4 módulos de ancho contra 6 que había en las ventanas, y esto genera como una proporción más rectangularmente apaisada, más ancha, menos interferida por la presencia de los parantes, una fachada que se vuelve mucho más ligera. Y esto introduce esta condición de hacer funcionar ese primer plano como un plano muy continuo, ¿no?, que cuando los toldos están bajos puede producir este efecto casi como si se tratara de una pantalla, ¿no? Y con los toldos bajos esto tiende a
definir como mucho más tamizado, mucho menos enfático, ¿no? La subdivisión de los módulos y volver al edificio casi como una secuencia simple de bandas translúcidas y bandas opacas, donde además podemos percibir cómo la planta baja se convierte en un espacio muy unificado, ¿no? Con ese suelo de piedritas que corre desde la línea municipal hasta el fondo del lote, como un espacio muy continuo, ¿no? Es decir, la mayoría de los atributos del edificio tienden a reforzar esta condición de lisura, de uniformidad, de medirse en la mayor escala posible. Perdón. Bueno, en síntesis, esta tensión entre una lectura más permeable o más modulada o más traslúcida empieza a ser un atributo de esta envolvente, pero que caracteriza al edificio fundamentalmente como unos espacios habitables contenidos entre estas envolventes anchas o profundas, digamos, que contienen el espesor del balcón casi como si se tratara de un doble cerramiento o de una doble fachada, ¿no? El edificio de 11 de septiembre cumple un poco con esta hipótesis de producir un espacio amplio, unificado y muy sintético, y todas sus decisiones respecto de cómo emplear a la tecnología, a la modulación, a los estudios de proporciones, etcétera, bueno, vuelven muy consistente estos atributos y hacen que el edificio adquiera cualidades realmente muy singulares. Queríamos compararlo con otro caso, que es este edificio que está a, podríamos decir, 2 cuadras de distancia, producido pocos años después por el estudio BAG, que en ese momento dirigían Gabriel Monteleone, Gastón Noriega, Griselda Bailán y María Emilia Porceli. Los 4 desarrollaron varios edificios de propiedad horizontal en Buenos Aires que son especialmente interesantes de estudiar, igual que Adamo Fayden, que tienen toda una cantidad de edificios que sostienen estas reflexiones y estos estudios tipológicos muy consistentemente en muchos casos, ¿no? Pero bueno, particularmente lo que tiene Juan Azurduy es que también ocupa una manzana regular, también ocupa una parcela profunda de media manzana con un ancho de 8,66 también, pero que está orientado ligeramente distinto. El frente del edificio está orientado hacia el sureste y el contrafrente hacia el noroeste, ¿no? Por otro lado, es un edificio que tiende a responder a un marco normativo muy común en la ciudad de Buenos Aires, que en el código anterior respondía a los residenciales de baja densidad y a esta organización de la vivienda colectiva en edificios de planta baja y 3 o 4 pisos, con un retiro en el último piso, que en particular ocupaban esta banda del primer tercio de la manzana, dejando el centro libre de manzana y después permitiendo otra ocupación del lado contrario, y en esa ocupación tendían a organizarse en 2 bloques con un patio en el medio, ¿no? Ese modelo tipológico que vamos a reconocer en mucha arquitectura de la ciudad de Buenos Aires, en este caso tiene una serie de particularidades que vale la pena reconocer. Como veíamos, tiene esta condición de parcela profunda, con el ancho del 8,66. Como vemos, el retiro de la planta superior del 4.º piso tiende a tener una característica que lo hace bastante parecido al retiro de la planta intermedia del 2.º piso, mientras que el primero y el tercero parecen organizarse de una manera relativamente parecida, ¿no? De nuevo reconocemos una planta baja libre que nos permite ver hasta el fondo del lote, solo que ahora el espacio se presenta un poco más secuenciado, ¿no? Lo mismo que lo que podemos reconocer en la fachada. El edificio es más alto que el edificio de 11 de septiembre, no tiene 3 pisos sino 4, pero además esos pisos aparecen ordenados en ritmos alternados entre primero, segundo,
tercero y cuarto, ¿no? Como moviendo los balcones grandes de un lado para el otro, presentando además secuencias de bandas de ladrillo abiertas, etcétera, con lo cual aparece toda una idea de un edificio hecho de secuencias rítmicas, muy distinto a lo que reconocíamos en el caso de Adamo y Phaidon, ¿no? Podemos ver que tenemos esta planta baja larga que termina en un quincho al fondo, que se conforman este bloque al frente, un patio y un bloque al fondo, ¿no? Dejando un centro libre de manzana también muy amplio. Vuelve a pasar un poco esto de decir, bueno, habrá seguramente unos 20 metros de espacio urbano hacia la calle, probablemente en este caso incluso más de 20 metros de espacio urbano hacia el fondo según cómo se comporta el retiro del vecino, eh, y un patio en el medio que se presenta como un patio muy abierto con una escalera abierta y una especie de balcón que conecta el bloque del frente con el bloque trasero, ¿no? Los pisos impares, el primero y el tercero, están organizados, divididos al medio, con una unidad residencial de cada lado, ¿no? Hay en particular, como una unidad al frente, que tiene su baño encastrado acá, con un palier por el que se accede, ¿no? Y un espacio grande, que tiene un lugar de estar y un lugar probablemente de dormir, volcado uno hacia el frente y el otro hacia el patio. Si se fijan, estas dos unidades no son exactamente simétricas porque hay una incidencia de la caja de escaleras y ascensor que hace que esta tenga una apertura más moderada hacia el patio y esta una más generosa. Lo mismo pasa en el bloque trasero, con lo cual empiezan a presentarse ciertas variaciones entre las unidades, ciertas diferentes cualidades, ¿no? Lo que veíamos antes, bueno, hay efectivamente una terraza para cada uno de estas dos unidades, pero por lo que vemos en la fachada tampoco el comportamiento del primer plano de la fachada era exactamente igual en un caso y en el otro. Y después tenemos algunas pequeñas diferencias. Concretamente, el frente tiene un balcón más ancho, el contrafrente tiene un balcón un poco más angosto. Podemos pensar que esto de nuevo tiene que ver con tratar de jerarquizar un poquito más las situaciones que están en relación con la calle, que aquellas que están en relación con el fondo libre de manzana, y por lo tanto empieza a haber diferencias cualitativas pequeñas pero observables entre todas las unidades, ¿no? Ahora, también aparece un dato importante: esas profundidades que en el edificio de Adamo Phaidon eran del rango de los 11 como mínimo y 15 como máximo, desde el frente hasta el fondo de la unidad, en este caso empiezan a parecerse más a 9,5 metros, que además tienen ventanas y espacios de iluminación y ventilación también en el patio, con lo cual las relaciones entre los espacios y la iluminación y la ventilación, bueno, cambia mucho cualitativamente respecto de lo que veíamos en el caso del edificio de 11 de septiembre. Y también, por otro lado, lo que aparece es una banda ocupada en el centro de la planta, a diferencia de lo que pasaba en el edificio de Adamo y Phaidon, que se volcaba sobre un lado, y esa banda ocupada asiste a estas bandas de más o menos 3 metros de ancho que se mantienen libres de frente a fondo, ¿no? Tenemos entonces una secuencia rítmica de, digamos, espacios de interiores libres de 3 metros, 2 metros 20, 3 metros, y esos 2 metros 20 a la vez se compartimentan según convenga en cada caso, ¿no? Y esta secuencia de balcón, primer bloque patio, segundo bloque balcón, fondo libre de manzana, es decir, la planta empieza a estar no solo modulada, como pasaba en el edificio de Adamo Phaidon, sino organizada literalmente por secuencias de espacios, cada uno de ellos delimitado, siguiendo esas lógicas rítmicas, que además pueden suponer la oportunidad de introducir divisiones que hasta permitan que estas bandas se subdividan en secuencias espaciales todavía más compartimentadas, ¿no? Las plantas pares de segundo y cuarto piso
no se dividen por mitades de departamentos, sino hay un departamento cruzado al frente y uno al fondo. Y esto permite pensar ahora que hay una relación de lugar de estar de un lado y lugar de dormir del otro, que se pueden conformar más dormitorios, que puede vivir una familia un poco más grande o una unidad de convivencia mayor en estas unidades. Pero la organización de sus medidas empieza a presentar también como ciertos cambios cualitativos que vale la pena observar. En particular, ¿no? este corrimiento, este era el bloque que reconocíamos ocupado en los pisos impares. En los pares se profundiza el espesor del balcón, ¿no? Mejor dicho, la profundidad del balcón se amplía y aparece este semicubierto del lado del patio, con lo cual la profundidad de la unidad se acorta bastante y empieza a trabajar un poco más también en sus relaciones transversales, en cómo pasar de un lado al otro de la misma planta a través de este núcleo de servicios donde están los baños, la cocina y un pequeño escritorito, ¿no? Este espacio a la vez, como veíamos, también puede subdividirse, ¿no? Conformando dos dormitorios distintos, uno al frente, o mejor dicho, uno al espacio urbano de fondo o frente y otro al patio, ¿no? Pero lo que reconocemos es que empieza a haber muchas relaciones de expansión, de uso, muy directas entre interiores y exteriores en varios lugares diferentes, ¿no? Y esto a la vez empieza a tener que ver con cómo se caracterizan estas continuidades entre interior y exterior por el tratamiento de las carpinterías, de los antepechos, de los dinteles y cómo aparecen estas bandas intermedias, ¿no? Podemos reconocer además que hay un tratamiento de las envolventes especialmente particular, que es, no se trata tanto de tener como dos medianeras a modo de tapa y una fachada dominantemente transparente, sino de generar como una caja bastante transparente metida dentro de un envolvente que tamiza las relaciones con el exterior, pero que busca establecer algún tipo de continuidad entre la fachada y la medianera, en este caso produciendo operaciones en esquina, ¿no? Lo mismo pasa en el otro caso, como aparecen volúmenes dentro del espacio. Esos volúmenes también definen sus propias secuencias de llenos y vacíos, de revestimientos, etc. Y esto tiene que ver con cómo el espacio tiene de repente alturas completas, que seguramente están en el rango de los 2,60 m, mejor dicho, de los 2,70 m en este caso. Después aparecen unas losas bajas que contienen las cañerías de los baños, etcétera, y que hacen que este lugar, que era más angosto, además sea un poco más bajo y que empiecen a cambiar, ¿no? Como proporciones anchas con más altura, proporciones angostas con menos altura, conservando de alguna manera cierta medida de relación entre altura y ancho, ¿no? Y volviendo a repetir las alturas máximas una vez que pasamos esta banda de servicios en el medio, que aparece caracterizada por el ritmo de los paneles de madera en este caso. Del otro lado, lo que empezamos a reconocer es esta, del lado del patio, ¿no? Esta banda de antepecho con un vidrio translúcido, y empezamos a reconocer ahora que empieza a haber líneas a los 90 centímetros que empiezan a armar una secuencia de nuevo 1-2, ¿no? Como una banda de antepecho y dos módulos de ventana libre, transparente, más directamente volcada al patio. Esa línea de 90 centímetros encuentra continuidad ahora en la altura de la cocina, ¿no? Esos 90 centímetros empiezan a encontrar relación con la altura de la mesada. A la vez, esta ventana también tiene como un primer módulo de una altura relativamente parecida a esta, que tiene en este caso un paño translúcido y nos permite concentrar la transparencia en esta área más directamente vinculada al espacio de la mesada. Es decir, empezamos a reconocer que hay toda una secuencia de intervalos, de medidas verticales que empiezan a subdividir la comprensión de dónde el espacio avanza, retrocede, cambia de transparencia, se vuelve opaco, etc. Que empieza a regular ahora también el comportamiento del espacio en altura. Y esto se vuelve especialmente significativo cuando comprendemos cómo se expande el estar, en este caso hacia el frente, al balcón de adelante, ¿no?
Y en el balcón tenemos como un parapeto revocado hasta esos 90 centímetros, ¿no? Después aparece ese segundo intervalo que es plenamente transparente, donde en la medianera aparece un tramo con ladrillos, pero después hay una altura de 90 centímetros donde la medianera se interrumpe y permite abrir esa esquina. En cambio, de este lado baja un dintel, y esto empieza a producir ahora relaciones de entradas de luz diagonales que parecen favorecer, o en todo caso complementar, lo que se percibía como un problema de la orientación de la fachada del edificio, ¿no? Efectivamente, lo que empieza a pasar es que las envolventes empiezan a producir pliegues y ritmos que van armando estas secuencias de 3 módulos de 90 centímetros más o menos en la organización de la sección vertical, pero que hacen que se produzcan como estas bandas que abren los balcones en estas diagonales, que hacen que aquella orientación de la fachada hacia la calle que daba al sureste empiece a encontrar un escorzo hacia el noreste que permita que se meta el sol de la mañana de una manera más interesante y que permita que entonces las restricciones de asoleamiento empiecen a compensarse con la apertura de las operaciones en esquina. ¿No? Podemos empezar a reconocer entonces todo un trabajo sobre dónde producir un tamizado con un ladrillo cribado que permite funcionar casi a modo de parasol cuando el antepecho es de ladrillo de traba completamente cerrada y cuando acompañando a la criba aparecen cierres de ladrillos de punta que permiten reconocer el mismo ritmo de alternancias que producía la luz y la sombra, en este caso por la transparencia de la ausencia de ladrillos, aparece compensado o dialogando con el ritmo de la sombra que proyectan los ladrillos que ocupan lo que eran los espacios vacíos en la situación del cribado. ¿No? Podemos empezar a entender cómo acá la pared opera de un modo traslúcido, dejando pasar la luz. Acá es opaca, pero está cargada de textura para producir estas relaciones de luz y sombra. Acá obviamente opera de modo de transparencia plena, ¿no? Cruzando estas diagonales. Acá podemos entender cómo operan un poco estas diagonales, permitiendo que se meta la luz, a pesar de compensando la orientación no del todo buena de la fachada de frente, y cambiando mucho esta idea como del plano de fachada y la medianera y convirtiendo al edificio en una organización tridimensional que refuerza mucho la percepción de los escorzos, de las diagonales, de los giros de las envolventes, etc. Esas mediciones que referíamos a estos saltos de 90 centímetros, obviamente están acompañados también de todas las dimensiones intermedias que introducen los módulos de disposición de ladrillos. Es decir, aparecen muchas más medidas intermedias, cada vez más pequeñas, que van produciendo una densidad que hace a la luz, el color, la sombra, la translucencia, es decir, empieza a haber toda una serie de ritmos definidos por cualidades sensibles, por el uso de los materiales y los comportamientos de las alternancias de luz, sombra, transparencia, etc. Vidrios transparentes y vidrios translúcidos. Y la aparición de, a diferencia de lo que nos pasaba en el edificio de 11 de septiembre, aquí en Juan Azurduy aparecen como estas definiciones de lugares pequeños asociados a lugares grandes, ¿no? Como no se trata tanto de un espacio unificado que se va ocupando de manera diversa, sino de espacios que van diferenciándose y articulándose progresivamente. Incluso, ¿no?, en estas relaciones con los espacios comunes, ¿no? Cómo aparece esta cualidad del patio como un espacio común y el tipo de continuidad y discontinuidad que se establece entre la unidad de vivienda y el espacio colectivo. Incluso en algunos interiores, como los baños, podemos reconocer cómo no se independizan los criterios de
de tratamiento de revestimientos, ¿no? No se adopta el criterio de tener ladrillo a la vista en el interior del baño, que sería bastante impropio para mantener bien la limpieza, etcétera, pero aparecen unas cerámicas blancas, pero que se disponen con criterios de traba como si fueran análogos a los del ladrillo. La medida de los 90 centímetros reaparece ahora en el corte entre el espejo y la altura de la mesada, y tiene esta expresión de alternancias también de materiales, en este caso con la aparición de la madera, etcétera. Es decir, hay algunos criterios que aun cuando cambien sustantivamente los atributos de los lugares en función de la caracterización de su programa, conservan lógicas de medición y de secuencias rítmicas que establecen un diálogo en la totalidad del edificio. Acá podemos ver, ¿no?, como toda esta secuencia de bandas de 90 centímetros y este esfuerzo por de nuevo producir como pisos como bandejas donde no haya refuerzos dados por vigas, losas, etcétera, pero sí entendemos muy bien cómo se van produciendo como estos cambios cualitativos entre los pisos impares y los pares, los movimientos de retiros, dobles alturas parciales de algunos balcones, etcétera, que empiezan a permitir que ahora las condiciones de iluminación y ventilación, en función de cómo se producen esos corrimientos y alternancias de las ocupaciones de las plantas, pueden hacer aparecer, por ejemplo, espacios de dobles alturas con luces cruzadas a través de la medianera que amplían sustantivamente la relación con el exterior y las escalas de percepción del espacio, solo que no operan en anchos completos, sino trabajando como secuencias rítmicas en determinadas bandas de ancho del edificio. Y podemos reconocer cómo los bordes de las medianeras empiezan a tener un montón de operaciones que refuerzan estas articulaciones, donde se buscan estos vaciamientos en esquina que produzcan justamente estas operaciones de escorzo que parecen caracterizar especialmente al edificio. Y esto es un problema que activa de modo especialmente interesante la relación entre anverso y reverso, entre caras internas y caras externas de las unidades de vivienda, ¿no? Parece imprescindible entender la organización exterior de la fachada para entender la organización de los revestimientos y los tratamientos de los interiores, ¿no? Y lo mismo cuando reconocemos este espacio de planta baja, aparecen cualidades muy diferentes a las que reconocíamos en el edificio de Adamo y de Fayden, ¿no? O sea, una planta baja hecha de una serie de bandas de solados alternadas que a la vez tienen toda una serie de ritmos de sus propias baldosas que definen justamente la posibilidad de entender un espacio modulado donde podemos ir contando las baldosas, entendiendo cómo se arman las secuencias rítmicas, cómo se alternan pisos lisos de hormigón con los embaldosados, cómo aparecen canteros. Es decir, no solo se trata de un sistema de modulaciones verticales y horizontales del espacio, sino también de la propia disposición de los solados en determinados momentos para terminar de desarrollar la comprensión de esta secuencia y gradación de cualidades del edificio de frente a fondo. Acá podemos ver bastante nítidamente, ¿no?, cómo todas estas secuencias rítmicas en elevación, en ancho y en profundidad dotan al edificio de una serie de atributos que permiten producir espacios muy caracterizados, balcones en dobles alturas con aperturas cruzadas, relaciones entre expansiones interiores hacia el frente, hacia los lados internos, más o menos tamizadas, etc. Bueno, mientras un edificio como el de Adamo y Fayden tiende a producir como espacios muy unificados, muy intensamente caracterizados por su lisura, por su integración, ¿no? El edificio de Juan Azurduy y de Bag más bien refuerza, ¿no?, como la identidad de los lugares por la caracterización de la secuencia de espacios, sus articulaciones, sus transiciones, ¿no? Parecía en ese caso, ¿no?, que es muy interesante entender cómo hay una continuidad de un problema tipológico, que es cómo desarrollar un edificio entre medianeras
en estas bajas densidades, en los tejidos de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, cómo ponerse en relación con modos de habitar que tienen que ver con estas unidades residenciales para sectores medios, de recursos medios altos, pero que no son grandes unidades de convivencia llenas de servicios, sino unidades en general pequeñas, con espacios integrados, con espacios de usos diversos, donde pueden armarse lugares más integrados o más segmentados, donde los lugares pueden ser de trabajar y de estar y de dormir. Todo eso que parecen tener en común, que tiene que ver con cualidades propias de las agendas del habitar contemporáneo en Buenos Aires, que parecen tener que ver con unas disponibilidades de la industria, de la tecnología del hormigón, de las albañilerías, de los sistemas de cerramientos, todo eso que define las condiciones tipológicas, además de los propios marcos normativos, las medidas de las parcelas, las medidas de las manzanas. Sin embargo, hace lugar a toda una serie de reflexiones formales que le dan muchísima identidad a cada uno de los edificios y que hacen que sus continuidades tipológicas a la vez puedan ser atravesadas por el reconocimiento de toda su singularidad formal. Bueno, es este tipo de atención el que nos gustaría ahora poder trasladar a nuestros casos de estudio y convertir en oportunidad de reconocer cómo en estos nuevos casos que nos tocan, que están en otras ciudades, que tienen otras agendas, aparecen estos campos de reflexión respecto de la organización de la vivienda y la relación con su organización geométrica y sus condiciones de medida. Bueno, nos vemos la semana que viene.